El segundo tipo de derechos patrimoniales que podemos encontrar en nuestro sistema jurídico de derecho privado son los derechos reales. Y los derechos reales se encuentran regulados específicamente en el artículo 1882 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y por supuesto los artículos siguientes al igual que para los derechos personales o las obligaciones, hay todo un libro dedicado a la regulación de esta tan importante categoría de derechos patrimoniales. El derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto. Acá está la primera diferencia que vamos a marcar con respecto a los derechos personales. Y ese ejercicio directo sobre el objeto se realiza en forma autónoma y atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y por supuesto las demás previstas en la regulación del libro de derechos reales en el Código. La relación jurídica real no es similar a la relación obligacional o la relación de crédito, debido a que la relación de crédito se da entre dos sujetos, un acreedor, un sujeto activo, y un deudor, un sujeto pasivo. En cambio, la relación real se da entre un sujeto y un objeto. El sujeto de esta relación, que es un sujeto activo, es quien ejerce una relación de poder, también van a poder encontrarlo en los libros como una relación de señorío sobre una determinada cosa. Y esta cosa, que es el objeto de la relación real, es el elemento que se encuentra sometido a la relación de poder, al poder de señorío que tiene el sujeto activo, es un objeto material, quiere decir que puede ser percibido por los sentidos, principalmente por el hecho de que puede ser tocada, tiene una forma determinada y ocupa un determinado volumen en el espacio, que además tiene un contenido patrimonial, es decir, se le puede asignar un valor económico, es susceptible de un valor patrimonial. Por eso me refiero a cosa. Las cosas que no están en el comercio no pueden ser objeto de esta relación de poder que implica una relación real, como por ejemplo clásico, el cuerpo humano. El cuerpo humano no puede ser objeto de una relación real. Yo no puedo vender órganos, no puedo vender un riñón, no puedo vender un pulmón para que válidamente alguien se convierta en dueño de ello. Es decir, dueño, un sujeto activo, y la cosa, que en realidad está fuera de comercio, sería el órgano humano. Tienen que ser cosas lícitas que se encuentran dentro del comercio. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser dueño, sujeto activo, de una determinada casa, de un auto, de incluso una suma de dinero en efectivo, porque el dinero son considerados cosas, es considerado cosas, y por lo tanto tengo esa relación de poder, ese poder de señorío de ejercer determinadas facultades sobre esa cosa que es un objeto material susceptible de un valor. Finalmente, para entender el funcionamiento de este tipo de relación jurídica patrimonial, tenemos que decir que también existe un sujeto pasivo y que reviste el carácter de universal. El sujeto activo es una persona determinada, una o varias, puede haber varios sujetos activos, pero siempre determinados. Pero el sujeto pasivo es universal, se refiere a un grupo de personas amplio e indeterminado que en definitiva es la sociedad toda. Y el sujeto pasivo es quien debe respetar esa relación de señorío que tiene alguien con una cosa.
Si yo soy dueño de un reloj, un teléfono celular, una casa, el resto de la sociedad tiene que respetar esa relación que tengo con la cosa, esa relación de dominio, soy dueño. Por lo tanto, si alguien intenta apropiarse indebidamente de eso, está cometiendo un delito. El derecho penal protege la propiedad, que es acá donde entra en relevancia la propiedad material de una cosa. Y por lo tanto, robar está penado por la ley y se erige como una conducta criminal. Esto es una consecuencia lógica de la protección que se le da a un bien jurídico en el cual yo tengo una determinada relación que me permite ejercer ciertas facultades que el resto de la sociedad no puede ejercer sobre esa cosa. El sujeto pasivo universal es toda la sociedad que va a tener que respetar esa relación real entre un determinado o varios, pero determinados, repito, sujetos activos con una cosa en particular. Para dejarlo como una regla para poder entender la diferencia con, con la relación personal, la relación personal se da entre un sujeto y otro sujeto, acreedor y deudor. En cambio, la relación real se da entre un sujeto, persona jurídica o humana, cualquiera de las dos, y una cosa. ¿Qué caracteres tiene el derecho real, esta estructura nueva que estamos aprendiendo? Bueno, primero que nada, como ya lo marqué al momento de explicarles cómo funciona la estructura de la relación jurídica real, el derecho real tiene una base material. ¿Qué quiere decir? Que el objeto sobre el cual se ejerce el poder de señorío es sobre una cosa, es decir, tiene base material, tiene un volumen y ocupa un determinado, y ese volumen ocupa espacio. Esto diferencia a la relación jurídica real de la relación jurídica intelectual, donde su base no es material, sino que es inmaterial. Se ejerce sobre una obra que es una creación del intelecto, más allá del soporte sobre el cual se mantenga, pero la diferencia esencial es una es la creación intelectual y la otra una cosa que ocupa un volumen en el espacio. Ambas, como se trata de relaciones patrimoniales, ambas con un contenido patrimonial determinado. El segundo carácter, y es algo muy propio de los derechos reales, es que son de estructura legal. ¿Qué quiere decir esto? Las obligaciones no son de estructura legal. Yo puedo crear tantas obligaciones quiera e incluso puedo someter su regulación en su mayor parte en virtud de un principio que se denomina autonomía de la voluntad, de acuerdo a mis necesidades económicas y jurídicas. En cambio, los derechos reales son un catálogo determinado y taxativo, es decir, no hay más de esos, que están determinados exclusivamente por la ley. Por eso son de estructura legal. Y por eso se habla, una palabra en latín, de numerus clausus. Esto significa en latín número cerrado. Cerrado es el número de la cantidad de derechos reales que existe en nuestro derecho. Otros sistemas de derecho en otros países establecen un numerus apertus, un número abierto, por lo tanto son de creación voluntaria de las partes como sería una obligación. El tercer carácter que vamos a marcar, y es como lo decía la definición de derechos reales, es el derecho de persecución, lo que se conoce como ius persequendi. El ius persequendi, o derecho de persecución, implica que el sujeto activo de la relación real puede perseguir la cosa a donde vaya. Si a mí me sustraen un celular, un libro, un vehículo, yo tengo el derecho de perseguirlo para poder reincorporarlo a mi patrimonio. Incluso si se han hecho una serie de maniobras documentales y yo demuestro que esas maniobras son ilegales porque, por ejemplo, no contaba con mi firma original. Tengo el derecho de solicitar, de perseguirlo y solicitar se reintegre a mi patrimonio esa cosa sobre la cual yo tengo una relación de señorío.
Y, por supuesto, como una consecuencia, una derivación de este derecho que es el ius persequendi, aparece el ius preferendi, que es el derecho de preferencia. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo, de preferencia. Yo tengo mejor derecho sobre la cosa que otras personas. Esa es una característica, un carácter que me da el derecho real que tengo como sujeto activo sobre la cosa, y esa preferencia se ejerce sobre el sujeto pasivo universal, es decir, sobre el resto de la sociedad, sobre el resto de las personas. Como les decía, los derechos reales son de estructura legal. Eso quiere decir, como ya les decía, que hay un número cerrado de derechos reales y no se pueden crear más que esos. A tal efecto, el Código Civil de Vélez mantenía este sistema y nosotros con el nuevo código a partir del año 2015 se amplió el catálogo, pero obviamente se lo hizo por ley. Lo sancionó el Congreso de la Nación. Por lo tanto, es válida la inclusión de nuevas figuras, de nuevos derechos reales. Si nosotros tomamos el artículo 1887 del Código Civil y Comercial de la Nación, podemos ver los 14 derechos reales que se encuentran regulados en este cuerpo normativo y que son los únicos que existen en el sistema de derecho privado argentino. Por supuesto, en el número 1 de esta enumeración está el derecho de dominio, el más importante y completo de los derechos reales, porque se refiere a la relación entre un dueño y su cosa. Es el derecho más completo, le permite exclusivamente hacer lo que quiera con la cosa, disponerla, administrarla, venderla e incluso destruirla, con ciertas limitaciones, pero yo, por ejemplo, con mi casa puedo hacer lo que quiera, puedo ampliarla, puedo construir otro piso, puedo demolerla, todo lo que implica el ser dueño de algo, puedo venderla y por lo tanto es el derecho real más completo que se puede ejercer sobre una cosa. Luego vamos a encontrar el condominio, que es similar al derecho de dominio, nada más que con la presencia de más de un sujeto activo, con ciertas reglas. La propiedad horizontal, el régimen de derechos reales al cual se encuentra sometido normalmente los edificios en altura para poder dividir la propiedad. Los conjuntos inmobiliarios, que es la forma de estructurar el derecho real que tienen los propietarios de un barrio cerrado, un country, un determinado complejo de oficinas. El tiempo compartido, muy utilizado en el ámbito vacacional, la posibilidad de que varias personas sean dueñas de un mismo inmueble, por ejemplo, y dividir el tiempo de uso de ese inmueble. El cementerio privado, el derecho real por el cual se organizan este tipo de emprendimientos inmobiliarios para precisamente la inhumación de cadáveres, dividiendo las distintas parcelas, sepulturas o tumbas y ejerciendo y asignando distintos tipos de derechos. La superficie, derecho real de superficie, que me permite la explotación y utilización de una determinada superficie en la tierra, más limitado por supuesto que el derecho de dominio. El usufructo, el derecho real de usufructo me permite usar y gozar de una determinada cosa, ya sea mueble o inmueble. El derecho de uso, el derecho de habitación, el derecho de servidumbre, el derecho real de servidumbre. Y finalmente, en esta enumeración del artículo 1887, vamos a encontrarnos con los tres casos de derechos reales de garantía. Estructuras jurídicas patrimoniales que se utilizan para garantizar el cumplimiento de una determinada obligación. El derecho real de garantía, el primero y el más importante, quizás el más complejo, el derecho de hipoteca, que se ejerce sobre una cosa inmueble, el derecho de anticresis, que se ejerce sobre los frutos de una cosa, y el derecho real de prenda,
que se ejerce sobre una cosa mueble a diferencia de la hipoteca. Estos derechos regulados taxativamente, esta enumeración que establece el artículo 1887, son los únicos derechos reales que hay en el derecho argentino. Si se quiere reducir el número, se necesita modificar el código. Si se quiere ampliar el número de derechos reales, también se necesita modificar el código. Por eso se dice que la estructura de los derechos reales es legal. Se arman o estructuran, valga la redundancia, de determinada manera y los únicos existentes son los que enumera la ley, el artículo 1887.